Seguro que has oído hablar 1000 veces del Triángulo de las Bermudas. Es el nombre que nos viene a todos a la cabeza cuando pensamos en misterios. Brújulas que se vuelven locas, barcos que se esfuman, aviones que desaparecen del radar. Se ha ganado la fama, de eso no hay duda. Pero, ¿y si te dijera que el Triángulo de las Bermudas es solo la punta del iceberg? Que es el misterio más famoso, sí, pero ni de lejos el más extraño. Nuestro planeta está lleno de lugares donde las cosas no cuadran, donde la realidad parece tomarse un descanso y lo inexplicable se sienta a los mandos. Sitios que guardan secretos mucho más oscuros. Hoy te llevamos de viaje a 10 de esos enclaves, lugares que harán que las historias de las Bermudas te parezcan un cuento para dormir. Prepárate, porque vas a empezar a dudar de todo lo que creías saber sobre nuestro mundo. Nuestra primera parada, los bosques densos y un poco siniestros de Vermont, en un lugar que se ha ganado el apodo de Triángulo de Bennington. Con la montaña Glastonbury como epicentro, esta zona salvaje tiene una reputación bastante más personal que su primo del océano. Si el Triángulo de las Bermudas se traga máquinas, el de Bennington parece preferir a las personas, lo que sugiere que un accidente es una posibilidad real. Un año después, Paula Weldon, una estudiante de 18 años, salió a caminar y nunca volvió. A pesar de una búsqueda masiva, no se encontró ni rastro. Luego está el extraño caso de James Tedford, que supuestamente se desvaneció de un autobús en marcha. Sin embargo, hay que decir que los historiadores ponen muy en duda los detalles de esta historia, que probablemente se ha exagerado con el tiempo. La racha terminó en 1950 con el niño Paul Jepson y Frieda Langer. El cuerpo de Langer fue el único que se encontró, meses después, en una zona que ya había sido rastreada, lo que solo añadió más leña al fuego del misterio. Aunque muchas de estas historias tienen explicaciones probables, como accidentes o el haberse perdido en un terreno difícil, el conjunto sigue siendo inquietante. ¿Qué pasa en los bosques de Bennington? Dejamos los bosques y nos vamos al calor sofocante del desierto de Arizona, a unas montañas con un nombre que ya te lo dice todo. Las montañas de la superstición. Este paisaje de rocas afiladas es el hogar de una de las leyendas más letales del salvaje oeste, la mina de oro del holandés perdido. La historia cuenta que en el siglo XIX, un inmigrante alemán llamado Jacob Waltz encontró una mina de oro absurdamente rica. Se llevó el secreto a la tumba, pero en su lecho de muerte, dicen que le dio unas pistas muy crípticas a un vecino. Desde entonces, miles de buscadores de tesoros han ido a buscarla. Ninguno la ha encontrado, pero muchos han encontrado la muerte. Aquí, la maldición tiene una explicación bastante lógica. El terreno es brutal. La gente no muere por fantasmas, muere de sed, por caídas o por perderse en un laberinto de cañones. Los apaches, que consideran estas montañas un lugar sagrado, tienen sus propias leyendas sobre guardianes espirituales. De hecho, los geólogos modernos son bastante claros. Es muy poco probable que exista una veta de oro tan rica en una zona volcánica como esta. Entonces, ¿era Waltz un genio o un fantástico contador de historias? Sea como sea, la leyenda de la mina sigue muy viva y las montañas siguen siendo un lugar increíblemente peligroso para cualquiera que se deje llevar por la fiebre del oro. Ahora vamos con una historia que, si fuera cierta, sería uno de los mayores misterios de la historia. Nos vamos al norte de Canadá, al lago Anjikuni. La leyenda, popularizada en los años 30, cuenta que un cazador llamado Joe Labelle llegó a una aldea inuit de más de 1000 personas y la encontró completamente vacía. La escena que describió era para helar la sangre. Encontró comida cocinándose sobre fuegos ya apagados, rifles apoyados contra las tiendas y los perros de trineo muertos de hambre, todavía atados. Lo más tétrico, las tumbas del cementerio estaban abiertas y vacías. Suena increíble, ¿verdad? Pues seguramente lo es. Hoy en día, esta historia se considera en gran medida una leyenda urbana o un bulo. La Real Policía Montada de Canadá no tiene ningún registro de una aldea entera desaparecida. Lo más probable es que el cazador encontrara un campamento estacional abandonado y que la historia fuera creciendo y exagerándose con cada persona que la contaba, hasta convertirse en el cuento de terror que conocemos hoy. Mito o no, la imagen de esa aldea silenciosa es imposible de olvidar.
Nos movemos ahora a un tranquilo valle en Noruega que de tranquilo tiene poco. Desde hace décadas, los cielos del valle de Hesdalen son el escenario de un auténtico espectáculo de luces inexplicables. Las luces de Hesdalen. Y no hablamos de un avistamiento de vez en cuando. Son luces brillantes, blancas, amarillas o rojas, que flotan, parpadean y a veces se mueven a velocidades asombrosas por el cielo del valle. Su actividad fue tan intensa en los años 80 que se montó un proyecto científico, el Proyecto Hesdalen, para estudiarlas. ¿Y qué han descubierto? Bueno, la teoría principal es bastante fascinante. El valle es geológicamente único, rico en metales y con un río que contiene azufre. La hipótesis es que el valle funciona como una especie de batería natural gigante que ioniza el aire y crea estas bolas de plasma. Sin embargo, esta teoría no lo explica todo. No explica por qué algunas luces parecen moverse con una especie de inteligencia, como si observaran a los testigos. Aunque la explicación no son ovnis moviéndose a 30.000 km/h, como dicen algunas leyendas urbanas, el fenómeno es real, está documentado y sigue siendo un rompecabezas para la ciencia. A veces, los mayores misterios están literalmente sobre nuestras cabezas. Ahora vamos a un lugar que no puedes visitar, pero que nos afecta a todos. Es una zona enorme sobre el Atlántico, frente a Brasil, que los científicos llaman la anomalía del Atlántico Sur. Piensa en ella como una especie de triángulo de las Bermudas, pero para la tecnología espacial. Te explico. La Tierra tiene un campo magnético, los cinturones de Van Allen, que nos protege de la radiación chunga del Sol, pero este escudo tiene una abolladura, un punto débil justo en esta zona, donde se hunde mucho más cerca de la superficie. ¿El resultado? Una tormenta constante de radiación. Para los satélites, cruzar esta zona es un infierno. La NASA tiene que apagar los instrumentos más sensibles del telescopio espacial Hubble cada vez que pasa por ahí para que no se frían. Y no solo afecta a las máquinas. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional han contado que, al cruzar la anomalía, ven destellos y estrellas fugaces extrañas, incluso con los ojos cerrados. Son rayos cósmicos chocando directamente contra sus retinas. Lo más inquietante es que esta anomalía está creciendo y moviéndose. Algunos científicos creen que podría ser una señal de que los polos magnéticos de la Tierra se están preparando para invertirse. No hay peligro para la vida en la superficie, pero para nuestra tecnología podría ser un caos. Es el talón de Aquiles de nuestro planeta. Viajamos ahora al desierto de Perú para ver uno de los misterios arqueológicos más impresionantes del mundo, las líneas de Nazca. Son dibujos gigantescos, geoglifos, trazados en el suelo hace casi 2000 años. Lo alucinante es su tamaño. Hay cientos de figuras geométricas, líneas rectas de kilómetros de largo y unos 70 dibujos de animales, un colibrí, una araña, un mono. Son tan grandes que solo puedes ver qué son desde el aire. Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué una civilización antigua crearía un arte que ellos mismos no podían apreciar en su totalidad? Hay muchas teorías. La investigadora Maria Reich, que les dedicó su vida, creía que era un gigantesco calendario astronómico para predecir las estaciones. Otros piensan que eran caminos para rituales religiosos o quizás ofrendas a los dioses para pedir agua en un desierto tan seco. Y claro, no podían faltar las teorías más locas. Seguramente has oído la idea de que eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Aunque la ciencia ha descartado esto por completo, la idea muestra lo difícil que es ponernos en la piel de la gente que las creó. Las líneas de Nazca son un mensaje grabado en la Tierra que, después de siglos, todavía no hemos conseguido descifrar del todo. Nos vamos a bucear a Japón. En 1985, un submarinista que buscaba buenos sitios para ver tiburones se encontró con algo increíble. Una estructura de piedra gigantesca bajo el agua que parecía una ciudad sumergida. Es el monumento de Yonaguni. La estructura es colosal, con terrazas planas, escalones tallados en ángulos de 90 grados y lo que parecen ser pilares. La imagen general recuerda a una pirámide escalonada. Y aquí empezó el debate. Un geólogo japonés, Masaaki Kimura, está convencido de que es una estructura artificial, o al menos modificada por el hombre, de hace más de 10.000 años. Si fuera cierto,
reescribiría la historia, pero la mayoría de los científicos no están de acuerdo. Otro geólogo, Robert Schoch, argumenta que todo es natural. La roca arenisca, dice, tiende a romperse en líneas rectas y ángulos perfectos por la erosión y la actividad sísmica. Básicamente, la naturaleza es capaz de crear formas geométricas que nuestra mente interpreta como artificiales. No se han encontrado herramientas ni nada que confirme que fue hecha por el hombre. Así que, ¿qué es Yonaguni? La prueba de una civilización perdida, la Atlántida de Japón, o una increíble casualidad geológica. Mientras no haya más pruebas, el misterio seguirá durmiendo en el fondo del mar. No todos los misterios están en la otra punta del mundo. Tenemos uno aquí mismo, en el Mediterráneo. Es una zona invisible entre el peñón de Ifac en Alicante, la costa de Mallorca y el islote de Es Vedrà en Ibiza. Se le conoce como el Triángulo del Silencio. Su fama empezó en los años 60 y 70 con algo muy curioso: la desaparición de palomas mensajeras. Cientos de estas aves, que tienen un GPS interno casi perfecto, se soltaban para volar entre la península y las Baleares, pero al cruzar esta zona, muchas se desvanecían. Se hablaba de un campo magnético submarino que las desorientaba. Pero no solo son palomas. Pescadores y buzos han reportado durante años ruidos metálicos bajo el agua y luces extrañas que salen del mar y se disparan hacia el cielo. El caso más famoso ligado a la zona es el caso Manises, de 1979, cuando un avión comercial fue perseguido por un ovni y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Aunque no es un área reconocida oficialmente, y muchos de estos fenómenos pueden tener explicaciones lógicas, como el clima o anomalías magnéticas naturales, la acumulación de historias le ha creado una reputación. Es un rincón del Mediterráneo donde para muchos la normalidad se toma un respiro. Nuestro penúltimo viaje nos lleva a las aguas de la costa oeste de Australia, a una zona a veces llamada la Cuenca de Wollongong. Aquí el misterio no es paranormal, es pura y brutal fuerza de la naturaleza. Esta zona es una fábrica de olas gigantes o rogue waves. Durante siglos se pensó que eran mitos de marineros, pero hoy sabemos que son muy reales. Paredes de agua del tamaño de un edificio que aparecen de la nada. Aunque la ciencia las estudia, su formación exacta sigue siendo un rompecabezas. Esta parte de Australia es un caldo de cultivo perfecto para ellas. Se juntan corrientes potentísimas, sistemas de baja presión y una geología submarina muy compleja. El resultado es un caos impredecible y violento. Los relatos de barcos golpeados por estas murallas de agua son aterradores. El misterio de Wollongong no es de fantasmas ni de ovnis. Es un recordatorio de que nuestros océanos son, en gran parte, un territorio desconocido y salvaje, con un poder que apenas empezamos a comprender. Es el recordatorio de que la naturaleza, a veces, es el mayor misterio de todos. Y para terminar, nos sumergimos otra vez, pero en agua dulce. En 2007, unos arqueólogos submarinos estaban usando un sonar en el fondo del lago Michigan cuando sus pantallas mostraron algo increíble: una serie de rocas colocadas en un círculo a 12 metros de profundidad, una especie de Stonehenge submarino. Pero la cosa se puso más rara. Al mirar mejor las imágenes del sonar, una de las rocas parecía tener un grabado. Y el grabado parecía ser un mastodonte, un animal prehistórico que se extinguió hace más de 10.000 años. Si esto es real, es una locura. Significaría que fue construido en la edad de hielo, cuando el nivel del lago era más bajo, y el grabado sería una de las pruebas más antiguas de la interacción entre humanos y megafauna. Ahora bien, calma. Todo esto está basado en imágenes de sonar, que pueden ser muy ambiguas. Nadie ha bajado a verlo con sus propios ojos, en parte por respeto a las tribus nativas que consideran la zona sagrada. Los escépticos creen que podría ser una formación natural o quizás una estructura de caza prehistórica para acorralar animales. Sin una investigación física es imposible saberlo. El Stonehenge del lago Michigan sigue siendo un enigma, un posible eco de un pasado remotísimo, oculto bajo el agua. Hemos viajado de bosques encantados a desiertos letales y a las profundidades del océano. Y todos estos lugares nos enseñan lo mismo. Por mucho que creamos saber, nuestro mundo sigue hasta arriba de misterios y preguntas sin respuesta.
El Triángulo de las Bermudas se lleva la fama, pero como hemos visto, el planeta está lleno de enigmas que desafían la lógica. Nos recuerdan que la curiosidad es lo que nos hace humanos, esa fuerza que nos empuja a explorar y a no conformarnos con un no se sabe. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué lugar te ha parecido más fascinante o aterrador? ¿Conoces algún otro sitio que debería estar en esta lista? Déjanos tus teorías en los comentarios, que nos encanta leer lo que pensáis.